Silvia, sí, arranquemos. Bueno, bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos. Esta va a ser una presentación con mucho contenido práctico y clínico en las herramientas que las imágenes moleculares nos ofrecen hoy en día en el estudio de las enfermedades complejas, la mayoría de ellas, que intervienen en el eje dopaminérgico. La charla va a tener un primer aspecto, digamos, radiofarmacéutico, para recalcar cuáles son las características de los dos radiofármacos disponibles en la Argentina, tanto para PET como para SPECT. Después yo voy a hacer una pequeña presentación a la cual le puse como una receta de cocina el eje dopaminérgico al PET y al eje dopaminérgico al SPECT, cómo debemos hacerlo. Después viene la presentación de Julieta Arena y la presentación clínica y los pasos clínicos. A ver, que no me deja... Ahí está, este es el orden, y voy a presentar primero al licenciado Gustavo Mesina, es radioquímico, miembro del equipo de investigación y docencia de BACOM, al señor Pablo Pérez, estudiante de farmacia, coordinador de producción de tecnonuclear, y a la doctora Julieta Arena, neuróloga, especialista en movimientos anormales, y ha hecho su fellowship en Canadá, vinculando la formación de movimientos anormales al diagnóstico por imágenes, y pertenece al staff de FLEMI. Gustavo, cuando quieras, podés empezar tu presentación, que va a tocar el tema de fluorodopa. Bueno, muchas gracias Silvia, gracias por la invitación ante todo. Voy a presentar pantalla. Sí. Segundito, por favor. Ahí estamos. Bueno, a mí me tocó hablar de las imágenes moleculares de la vía nigroestriatal. ¿Todos pueden ver la pantalla y me escuchan bien? Sí. Sí, perfecto. Bueno, la enfermedad de Parkinson centrado en la fluorodopa. Bueno, como todos estaremos al tanto en este momento, desde el punto de vista clínico, la enfermedad de Parkinson es un trastorno neurodegenerativo que se presenta con síntomas motores, ¿no? Como el temblor en reposo, la bradiquinesia, la rigidez y más tardíamente la inestabilidad postural. Pero desde el punto de vista patológico, como veremos a lo largo de toda esta charla, es una patología que está asociada a la pérdida de neuronas dopaminérgicas en la vía nigroestriatal. También se observa en esta patología la acumulación de proteínas ubiquitinadas en el citoplasma de estas neuronas, llamados cuerpos de Levy, y un proceso neurodegenerativo que puede llegar a afectar también a otro tipo de neuronas con otro tipo de neurotransmisión en el sistema autónomo periférico. Esta enfermedad manifiesta síntomas clínicos entre 10 a 20 años antes de que aparezcan los primeros síntomas motores, pero estos síntomas clínicos son muy generales, como por ejemplo la anosmia, el trastorno del sueño REM, y la constipación. Esos trastornos obviamente se confunden con un montón de otras dolencias, por lo cual no pueden ser la base del diagnóstico de esta enfermedad. En enfoques más actuales, sin embargo, uno de esos enfoques más actuales, también relacionado con la medicina nuclear, se entiende esta enfermedad como una proteinpatía asociada a la acumulación y la neurodegeneración asociada por la acumulación de esta proteína a la alfa-sinucleína. Esta alfa-sinucleína cumpliría el rol de la beta-amiloide o de la taupatía en Parkinson. Esta alfa-sinucleína cumpliría el mismo rol que estas otras proteínas cumplen en el Alzheimer, ¿no? O sea, serían
de alguna manera el origen etiológico de esta enfermedad. Esta acumulación empieza en el bulbo olfatorio o en el plexo entérico y luego se transmite al sistema nervioso central. Este es el futuro del diagnóstico de Parkinson. Actualmente se está trabajando mucho en obtener trazadores de acumulación de alfa-sinucleína para un diagnóstico más temprano. Pero en esta oportunidad vamos a abordar la enfermedad como desde el punto de vista más clásico del enfoque motor, por lo cual vamos a hablar del diagnóstico a partir de la vía nigroestriatal y de los radiofármacos que están involucrados en estos diagnósticos, ¿no? Bueno, la vía nigroestriatal es una vía dopaminérgica que arranca en el mesencéfalo a partir de la sustancia negra. Esta sustancia negra emite proyecciones axónicas hacia núcleos de neuronas que se encuentran en la base del cerebro. Hablaremos de caudado y putamen principalmente, donde estos axones, las terminales axónicas, hacen un relevo, una sinapsis, y luego la transmisión nerviosa sigue su viaje hacia la corteza, es decir, desde la sustancia negra pars compacta se emiten las proyecciones axónicas, allí se realiza la sinapsis, y a partir de allí continúa el impulso nervioso hacia la corteza cerebral y viceversa, ¿no? Cuando el camino es inverso, también se realiza un relevo sináptico en estos dos núcleos, caudado y putamen, y el impulso nervioso sigue hacia los músculos motores. Estos dos núcleos ayudan a controlar patrones complejos de movimiento, no tienen proyecciones directas a las neuronas motoras, sino que regulan la actividad de las neuronas motoras superiores y las regulan en intensidad, direccionalidad y secuencia de los movimientos. Existe un número muy grande de trazadores que pueden, desde la medicina nuclear, desde las imágenes moleculares, darnos imágenes diagnósticas de la afectación neurodegenerativa de esta vía nigroestriatal. Varios de ellos son muy conocidos, como el TRODAT, del cual va a hablar Pablo en un ratito, el FP-SID, por ejemplo, también es muy conocido. Yo voy a hablar, me voy a centrar más que nada en la charla en la fluordopa, y hay otros, por ejemplo, como el IBZM. Pero todas estas imágenes nos muestran este caudado y putamen y su afectación hemilateral, pero ¿qué diferencia hay entre estas imágenes? ¿Es acaso la misma función la que revelan estas imágenes? Bueno, para poder hablar de la imagen funcional tenemos que entender bien detenidamente la función. La función comienza con la producción de dopamina. La dopamina se produce a partir del aminoácido tirosina. La tirosina hidroxilasa transforma a la tirosina en la primer catecolamina. La L-dopa es la catecolamina del cual derivan luego todas las catecolaminas, y la dopamina no es una excepción. Luego la dopa decarboxilasa o el aminoácido aromático de carboxilasa, depende del tejido, se llama distinto. Esa enzima transforma a la L-dopa, en dopamina. Luego esa dopamina tiene que ser acumulada en las vesículas presinápticas, y es acumulada gracias a la presencia de transportadores de monoaminas en estas vesículas. Esta dopamina es acumulada en las vesículas hasta que llega el impulso nervioso a la neurona presináptica. Esas vesículas se fusionan con la membrana de la neurona presináptica, del axón de la neurona presináptica, y la dopamina se libera al espacio intersináptico. Luego de liberarse, toca a los neuros, se une a los receptores de la neurona postsináptica, y el impulso nervioso sigue su viaje. Pero eso no termina allí, de esto va a hablar Pablo luego. Luego el transportador de dopamina tiene que captar la dopamina del espacio intersináptico, la vuelve a ingresar al citoplasma de la neurona presináptica, y se vuelven a recargar las vesículas presinápticas a partir de los transportadores de monoaminas que están presentes en la vesícula. La dopamina que no es recapturada es degradada por dos enzimas muy importantes. Una es la catecolometiltransferasa y la monoaminoxidasa, que degradan a la dopamina no recapturada en la neurona presináptica, y luego esa es eliminada, los productos de degradación, vía plasma y luego vía urinaria. Bueno, entonces, ¿qué posibilidades nos da la medicina nuclear? La medicina nuclear principalmente nos da la posibilidad de la fluordopa. ¿Y qué estamos viendo cuando utilizamos fluordopa? Bueno, lo que estamos viendo es principalmente la actividad de esta enzima, la dopa decarboxilasa, porque le entregamos dopa,
y la dopa de carboxilasa, de estar presente, la va a transformar en dopamina. Y además estamos viendo la actividad de las DMATs, es decir, de los transportadores de monoaminas presentes en las vesículas de la neurona presináptica, que tienen que estar presentes para que esta dopamina se acumule en el pool vesicular de la neurona presináptica. Eso es lo que vemos cuando, desde el punto de vista bioquímico, cuando estamos haciendo imágenes con L-Dopa. También podemos hacer imágenes con los transportadores de dopamina. Para transportadores de dopamina contamos con un montón de radiofármacos posibles. Dos de los más conocidos son el iodo 123 FP-CIT o el tecnesio TRODAT, que se unen e inhiben al transportador. Pero también hay radiofármacos específicos para las vesículas presinápticas, como el TBZ, el iodo 123 de TBZ, y otro de los más pedidos y más conocidos es el IBZM, porque este permite, a partir de los receptores D2, observar el pool de neuronas postsinápticas que permitiría separar otro conjunto de parkinsonismos. Bueno, como lo que yo mostré anteriormente, de alguna manera clasifica de manera clásica, digamos, a todos los posibles trazadores que hay para esta vía nigroestriatal. El conjunto completo de trazadores es muchísimo mayor. Ni siquiera esta slide es exhaustivo, hay incluso más. Pero siempre lo que vemos es lo mismo, o le podemos dar dopa para poder ver la actividad del aminoácido aromático de carboxilasa, o podemos ver el pool de transportadores de dopamina en las neuronas presinápticas, o podemos ver el pool de vesículas presinápticas o los receptores de D2 postsinápticos. Y lo podemos ver con trazadores SPECT o con trazadores PET. Bueno, particularmente en dopa, bueno, lo que estábamos viendo es lo que hablamos recién, y cuáles son las ventajas comparativas de la dopa respecto a otros trazadores. Principalmente la dopamina, perdón, la fluordopa, atraviesa la barrera hematoencefálica gracias a que en el endotelio vascular de la barrera hematoencefálica están presentes los transportadores de aminoácidos neutros LAT1 y LAT2, es decir, tiene transportadores específicos para poder atravesar la barrera hematoencefálica, lo cual le da una ventaja comparativa a la hora del delivery de la droga. Por otro lado, también es captada por estos transportadores en las neuronas, lo cual hace que su captación sea muy específica. Y por otro lado, da una muy baja captación en tejido nervioso no dopaminérgico. Por lo tanto, en conjunto, todas estas cuestiones hacen que los diagnósticos sean realmente muy confiables. Por otro lado, ¿cuáles son las desventajas? Yo les recomiendo que lean este trabajo que se publicó en la revista Brain en 2011, es un poquito viejito, ya no se ve muy bien porque justo en la cuestión del Zoom tapa un poco el título del trabajo. Pero en este trabajo, después yo si quieren les paso la bibliografía, comparan la captación de fluordopa con metilfenidato. Lo voy a hacer breve porque tenemos poco tiempo. También lo comparan con un tercer radiofármaco y lo hacen a partir del momento que se presentan los signos clínicos, de los signos motores, y siguen a este corte de pacientes durante varios años. Y lo que encuentran es que la captación de dopa en un principio no decrece tan rápidamente como sí decrece la del transportador de dopamina. O sea, el transportador de dopamina lo ven con el rojo y la dopa es la verde. Entonces se ve que la dopa tarda un poquito más en decaer, y los primeros años a lo mejor no es tan poca la captación que se ve con dopa. Esto lo confirman con otra experiencia, pero esto lo que termina demostrando y lo que termina concluyendo este grupo es que hay un mecanismo de sobrecompensación en la síntesis y la liberación de dopamina en el striatum denervado. Quiere decir que las neuronas que sobreviven a ese proceso neurodegenerativo sobrecompensan produciendo más dopamina y acumulando más dopamina, por lo cual en las primeras etapas, a partir del onset de los signos clínicos, la dopa no sería tan sensible. ¿Y eso en qué nos afecta? Eso no pasa con el transportador de dopamina.
¿Eso en qué nos afecta? Sobre todo nos afecta cuando queremos ver parkinsonismo idiopático de parkinsonismos secundarios, como por ejemplo los inducidos por fármacos, los parkinsonismos vasculares o el parkinsonismo postraumático. En particular debe considerarse el caso en que la injuria de la droga, la droga, la isquemia, el derrame o el traumatismo, esté desencadenando síntomas motores que estén desenmascarando un proceso neurodegenerativo previo que se encontraba aún en el estadio premotor, digamos, ¿no? Entonces uno no puede diferenciar en esos momentos más tempranos con la dopa, no sería lo más indicado porque puede llegar a darnos un falso negativo. Gustavo, te queda un minuto. Muy bien, bueno, y yo quería concluir con algo de los transportadores dopaminérgicos, pero lo voy a pasar rápidamente. Yo iba a comparar un poco el FP-SID con el TRODAT. Realmente hay muchas diferencias entre el FP-SID marcado con iodo-123. Actualmente, lamentablemente, no tenemos disponibilidad de iodo-123 FP-SID en el país. Sí tenemos de Tecnesio-TRODAT. La dificultad con el Tecnesio-TRODAT es que tenemos... Perdón, Gustavo, se te acabó el tiempo. Espera un segundito nada más. No, ¿sabes qué pasa? Todos tienen que exponer. Entonces... ¿Podría terminar con la conclusión nada más? Bueno. En conclusión, tenemos que son dos radiofármacos bien distintos. Por un lado, la dopa nos da muy buenas imágenes gracias a que puede cruzar la barrera hematoencefálica y ser captada muy bien por las neuronas dopaminérgicas, pero debemos tener cuidado con las patologías en los primeros años desde el onset de los síntomas motores. Los que van por el lado del transportador dopaminérgico no están afectados por los mecanismos de sobrecompensación, por lo tanto tienen una ventaja en los primeros estadios y resultan más adecuadas para las etapas más tempranas desde el onset de la enfermedad. Pero la dificultad es que, en definitiva, yo que tenía toda una disquisición más química, digamos, con una fundamentación más química, producen una imagen más ruidosa, sobre todo cuando queremos cruzar barrera hematoencefálica con un tecnesio adosado. Por lo cual, digamos, como que esa dificultad también hay que tomarla en cuenta. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Bueno. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a escuchar a Pablo Pérez con el tema transportadores de dopamina. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a ir presentando mi pantalla. Bueno, mi nombre es Pablo Pérez Valenti, soy parte del equipo de Tecnonuclear y voy a hablar específicamente sobre el Dopatec, cuyo principio activo es el TRODAT1. ¿Me escuchan bien? Sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, bueno, creo que Gustavo ya les hizo una introducción mucho más que precisa sobre cómo trabaja el sistema dopaminérgico en la zona nigra, por lo cual no me voy a detener mucho en eso, tampoco es mi área de dominio. Bueno, en particular, el TRODAT, su objetivo es medir la densidad de transportadores de dopamina, que vamos a llamar DAT para abreviar. Bien, eso es lo que nos va a permitir, mediante un diagnóstico preciso, diferenciar lo que son los parkinsonismos de la enfermedad de Parkinson. Bien, a lo largo de la historia, bueno, han surgido distintos radiofármacos con diferentes radioisótopos, pero bueno, el TRODAT marcado con tecnesio es el de nuestro interés en este caso. Bien, acá lo que podemos ver es que todas estas moléculas, si bien son distintas entre sí, tienen una característica en común que se llama, esta base que se llama tropano, que es lo que nos va a permitir medir la densidad de los transportadores de dopamina. Bien, el TRODAT en particular, como ya mencioné, es un tropano análogo de la cocaína, capaz de unirse a los transportadores de dopamina. Lo que podemos ver en estas imágenes, aquí tenemos la molécula de TRODAT
podemos ver que es similar a la molécula del alcaloide cocaína, que es lo que permitió descubrir que su funcionalidad permitía medir los transportadores de dopamina. Bien. Bueno, como ya bien sabemos, en pacientes con la enfermedad de Parkinson la densidad de edad se observa disminuida, y es lo que nos va a permitir medir el Parkinson, a diferencia de los parkinsonismos. Bueno, acá lo que podemos ver es un esquema de cómo se obtendría en un laboratorio la molécula de TROAT. Sin entrar en demasiados detalles, podemos ver que, bueno, se trata de algo complejo, digamos. Los tropanos existen naturalmente, pero sintetizarlo en un laboratorio no es una tarea sencilla, por lo cual, como producto, digamos, como materia prima, es compleja, entonces nos va a requerir extremos cuidados de almacenamiento y manipulación. Bien. Nuestro objetivo en Tecnonuclear, hace unos años atrás, fue desarrollar un kit liofilizado, cuyo principio activo fuera el TRODAT, y que, bueno, cumple la funcionalidad de determinar la enfermedad de Parkinson en forma de un kit para marcar con tecnesio 99 metastable. Entonces voy a hacer una breve reseña histórica de lo que fue la obtención de ese kit en nuestro equipo de trabajo con la supervisión de Silvia Castiglia. Bueno, esto es la formulación la cual logramos nosotros. Más allá de las cantidades, lo que cabe destacar es que tanto el principio activo, el TRODAT, como el cloruro estanoso, que como ustedes bien saben es el agente reductor del tecnesio, son cantidades muy pequeñas. Eso lo hace difícil de manipular en el sentido de que se deben tener muchos cuidados para que los errores no se crezcan, o sea, los errores relativos se pueden hacer muy grandes. También, bueno, fue un desafío lograr un pH de 4, digamos que más tirando a un pH fisiológico, porque es una molécula que en solución acuosa no se comporta de la mejor forma, entonces se debió recurrir a solventes orgánicos. Bien, bueno, y como todo kit liofilizado, se obtiene un polvo seco, que eso es lo que lo hace estable a lo largo del tiempo. Bueno, con respecto a la molécula de TRODAT, nosotros llamamos ligando a la parte donde se va a alojar el tecnesio, que en presencia de cloruro estanoso se reduce al momento de la marcación. Bien, lo que me gustaría destacar acá, que como ya mencioné, como no es una sustancia que presente solubilidad en agua, tuvimos que ensayar diversas mezclas de solventes y logramos disolverlo en una solución compuesta por etanol y ácido clorhídrico con estas proporciones para incrementar su solubilidad. Esto también representó un punto de conflicto, ya que, bueno, una preparación farmacéutica, en el caso ideal debería ser acuosa, pero bueno, en este caso también fue un desafío esto, llevarlo a una solución acuosa estable. Y es una molécula que tiene reacciones oxidativas con el oxígeno, por eso también se debe tener cuidado el contacto con el aire, que es la fuente de oxígeno por excelencia. Bien, como ya mencioné, es una sustancia oleosa, soluble en solventes orgánicos, y también es difícil de guardar en solución ácida. Bueno, nosotros en Tecno lo obtenemos de la empresa BX. Y para conservar y almacenar la materia prima, debemos seguir al pie de la letra las recomendaciones del fabricante. Bueno, ahora pasamos a lo que son los ensayos de marcación. En la etapa de pruebas del producto, hicimos una formulación tamaño-dosis, digamos. Entonces, esto nos requirió que nosotros pudiéramos colocar, digamos, las cantidades de principio activo y los demás componentes en las proporciones adecuadas para conformar esa dosis. El desafío de esto, bueno, más allá de que son cantidades muy pequeñas, tampoco nos permite regular el pH, por lo cual tenemos que recurrir a soluciones buffer para regularlo.
Bien, entonces los resultados que obtuvimos de manera satisfactoria fue marcándolo con 25 milicuries de tecnesio, calentándolo por 30 minutos a 118 grados. Como no es una temperatura de ebullición, sino que es superior, implementamos el equipo OmniVicheck para realizar tal tarea con resultados satisfactorios. Bueno, con lo que respecta a los controles de calidad, existen diversas técnicas. Ninguna de ellas es muy sencilla, desde el punto de vista quizás de lo que es un centro de medicina, pero para nosotros, para realizar en un laboratorio, algunas no son tan complicadas. Por ejemplo, lo que es una extracción con solventes, en este caso lo que ensayamos fue en un vial compuesto por una mezcla de una fase acuosa y una fase orgánica. La fase acuosa está formada por una solución de bicarbonato de sodio, y la fase orgánica por una solución de hexano y acetato de etilo. Nosotros, bueno, en un vial que tiene esta mezcla, sembramos una alícuota del producto marcado, lo agitamos y esperamos a que las fases se separen, luego medimos la actividad en las distintas alícuotas, y obtenemos mediante la relación de las actividades en cada una, la pureza radioquímica. O sea, el TRODA marcado se va a alojar en la fase orgánica, y en la fase acuosa se van a alojar las impurezas, como puede ser el tecnesio libre. Mediante la relación entre la actividad en la fase orgánica y la actividad total, podemos obtener el porcentaje de pureza, que debe ser como mínimo del 90%, para que nuestro producto esté en las condiciones óptimas. Bien, otra técnica de control es la cromatografía en papel. Por si no lo conocen, básicamente se trata de sembrar una muestra del producto también sobre una placa cromatográfica, y se hace correr con lo que se denomina una fase móvil, que en este caso, bueno, es una solución saturada de bicarbonato de sodio. Mediante los corrimientos que responden, bueno, a la interacción de los componentes con la fase móvil y la fase fija, que en este caso es la placa cromatográfica, se obtienen distintos corrimientos. Mediante la relación de estos corrimientos y sus actividades, se puede determinar también la pureza radioquímica. Bueno, y la cromatografía de alta resolución, o HPLC, es un ensayo mucho más preciso, pero bueno, requiere de un equipo que no es fácil de usar ni barato, y bueno, no cualquiera lo tiene. Pero bueno, como ejemplo, lo que quería mostrar acá es que podemos ver este pico grande representa nuestro producto marcado, y de haber impurezas lo veríamos representado como otros picos, como, digamos, como ruidos en la imagen. Y mediante la relación de las áreas también podemos determinar la pureza radioquímica. Todo esto lo quería mencionar porque, digamos, en un centro de medicina resulta muy difícil hacer cualquiera de estas cosas, pero nosotros nos encontramos hoy en día en el desafío de hacer un control que pueda ser reproducible en los centros de medicina, usando Pablo, todos. te quedan 2 minutos. Bueno, bien, pasando a lo que es la biodistribución, obtuvimos mediante la administración intravenosa en ratones estos resultados comparados. Los azules son comparados con los de paper, que son los celestes. Como podemos ver en nuestra área de interés, que es el cerebro, la captación es baja, es un valor esperable que está alrededor de un 8%. Y ya dentro de lo que es el cerebro, obtenemos en las distintas zonas captaciones que son similares, pero bueno, en la zona del estriado, que también es nuestra zona de interés, es un poco mayor. Todo esto deviene a que aproximadamente un 2% del producto marcado va a parar a la zona de interés. Bueno, después de todo ese desarrollo, llegamos al producto que denominamos Dopatec, que se almacena en estas condiciones y tiene una vida útil de 90 días, que también hoy en día es nuestro desafío, aumentar esa vida útil. Y bueno, por último quería destacar los puntos clave para una buena marcación, que es usar una actividad de 25 milicuries en un volumen entre 1 y 2 mililitros, y calentar a 118 grados por 30 minutos. Cabe destacar y recordar que el molibdeno no decae en un 100% a tecnesio 99 metastable, sino que solo un 83% y un 17% a tecnesio 99, que químicamente se comportan de la misma forma, por lo cual es muy importante usar elusiones frescas,
Quiere decir que después de diluirlo no debe pasar mucho tiempo hasta que se administra al producto y se marca. Bueno, finalizo destacando los puntos claves para tener una buena marcación, por ende una buena imagen. Marcar con un diluido de tecnecio fresco, que no sea la actividad superior a 25 milicuries en 1,2 mililitros, calentar a 118 grados en el equipo MidiCheck por 30 minutos, una vez terminado el calentamiento dejar secar y reposar por 5 minutos e inyectar enseguida. Usar un kit para un paciente, es unidosis. Y la obtención de las imágenes es 4 horas post inyección. Si se respetan todas estas condiciones y tiempos señalados, es muy probable que se obtenga una buena marcación, por ende una buena imagen. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Voy a hacer un comentario previo que estas moléculas, tanto la fluorodopa como el TRODAT, o el transportador de dopamina, no son excluyentes. Y cada una de ellas tiene indicaciones precisas. O sea, esto no es una competencia de cuál es mejor, sino cuál es el indicado en cada patología. Esto tiene mucho impacto clínico y por eso lo remarco. Si nosotros queremos hacer un estudio del eje dopaminérgico con el PET, vamos a usar fluorodopa, tal cual lo dijo Gustavo Mesina. Es imprescindible darle al paciente 100 miligramos de carbidopa 1 hora antes de administrar la fluorodopa. Esto es para inhibir y no haya competencias. La adquisición de las imágenes habitualmente se hace a las 2 horas después de la administración de la fluorodopa, y nosotros recomendamos, como muchos papers, hacer un estudio dinámico. Esto quiere decir hacer la adquisición total, que va a durar más o menos 30 minutos, en paquetes de 5 minutos cada uno, para poder obtener la posibilidad de, si el paciente se mueve, que tiene alta chance de moverse, porque parte de su patología puede presentar movimientos anormales, esto nos da la posibilidad de poder mejorar la imagen, descartando algunos de los paquetes en los cuales el paciente se movió más. Esto como recomendación práctica, es lo que tenemos que tener en claro cuando recibimos al paciente. Y obviamente para el PET o para el SPED tiene mucho impacto la medicación que el paciente está recibiendo. Cuando pasamos al eje dopaminérgico estudiado con SPED, con el transportador de TRODA de dopamina que se dispone en la Argentina, hay que tener más precauciones. Ya parte las dijo Pablo cuando mostró, estos son partes del insert del TRODAT, y Pablo volvió a reafirmarlas, y yo lo único que voy a hacer ahí es volver a afirmar o mostrar algunos detalles que surgen de la práctica diaria. El tema de la ilusión es fundamental, fundamental. Con la dopa nos despreocupamos. La dopa, si bien es una molécula de difícil síntesis, es una síntesis ácida, la verdad es estable y no hemos tenido problemas nunca con la dopa. En el caso del TRODAT, esto no es tan sencillo y lo está recomendado en el insert, hay que cumplirlo. En todo sentido hay que cumplirlo. El diluido, el tiempo de calentamiento, los volúmenes, el periodo de enfriamiento después del calentamiento, si lo aceleramos puede ser perjudicial, y la administración en volúmenes correctos. Esto es muy, muy importante. El otro detalle es que este es el mismo paciente, hecho con TRODA, la misma adquisición. Silvia, ¿sí? no estás compartiendo la pantalla, ¿eh? Bueno,
Espera, comparto. Entonces, me olvidé. Este es un mismo paciente hecho con los dos, es la misma incisión, Trodat. Si yo les muestro el de la izquierda, la verdad es ver los núcleos basales es bastante difícil. Si yo les muestro la de la derecha, es otro tipo de procesamiento, los núcleos basales se ven bien. Es una imagen ruidosa, como dijo Gustavo, pero hay algunos consejos o situaciones que podemos solucionar. Una de ellas es tratar de dejar todo lo que está en macizo facial, que no es necesariamente tecnesio, sino que son moléculas no liposolubles, no pasan la barrera hematoencefálica, y lo que hacen es bajar mucho la estadística dentro del cerebro. Si esto lo dejamos afuera, mejora, porque la mayoría de los software van a tomar para su funcionamiento el área de mayor actividad dentro del target. Entonces, vamos a tener muchas veces en el Trodat esta imagen fuera de lo que es cerebro, es parte del macizo facial. Esta es rodata del mismo paciente con el macizo facial incluido y sin el macizo facial incluido. Cuando limitamos el campo, vemos que el Trodat aparece mejor. ¿Es una imagen ruidosa? Sí, es una imagen ruidosa. Necesita ser observada y el informe debe ser muy, muy prudente. Pero dentro de la disponibilidad que hoy tenemos en la Argentina, tanto la fluorodopa como el Trodat nos van a dar, son de ayuda para un número importante de pacientes que necesitan poder tener el diagnóstico adecuado y el tratamiento competente. Esta es mi última diapositiva. Ahora le doy el paso a la doctora Arena. La doctora Arena va a encarar esto desde el punto de vista clínico, práctico, va a hablar de las interacciones también con otras moléculas, y después vamos a tener la posibilidad de votar en algunos casos clínicos. Muchas gracias. Julieta. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Ahí ustedes pueden verlo bien. No. Ahí. Ahí, perfecto. Perfecto. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Lo que voy a tratar de hacer yo es una aproximación clínica, digamos, a este tema que ya ha tenido una muy buena introducción, y un poco tratando de aclarar, digamos, qué preguntas uno le puede hacer a este tipo de estudios, qué preguntas se pueden responder con estos estudios, y cuáles no, y cuál quizá es la mejor indicación para responder las preguntas que sí podemos responder. Bueno, estos son los objetivos. ¿Para qué nos son útiles? Bueno, a los que, digamos, para los que ven pacientes, digamos, en qué nos sirven estas imágenes. Bueno, nos pueden ayudar en el diagnóstico o en la exclusión de la enfermedad de Parkinson. En ocasiones nos ayudan también en el diagnóstico diferencial entre los distintos parkinsonismos degenerativos, porque no necesariamente estos parkinsonismos son fáciles de diferenciar clínicamente desde el inicio. Incluso podemos, como ya han mencionado, diagnosticar déficit dopaminérgico en estadios prodrómicos de enfermedad o estadios premotores. Esto nos permitirá, digamos, el día de mañana la correcta inclusión de pacientes en protocolos de investigación, incluso pacientes, como decíamos recién, en estadios premotores, que son aquellos, digamos, más interesantes para investigar. Y, digamos, una cuestión no menor es que también muchas veces bueno, las imágenes moleculares lo que nos permiten es entender esos procesos fisiopatológicos desde el estudio in vivo.
Esto ya un poco lo han, esto ya lo hemos visto y ya lo han mencionado sobre las distintas, digamos, maneras que nosotros tenemos de observar ese eje dopaminérgico in vivo, y ahí están marcadas en rojo, digamos, ustedes pueden ver, no sé, ustedes ven mi cursor ahí, ¿no? Están marcadas en rojo, entonces, digamos, las imágenes de las que disponemos en Argentina. Como mencionó Gustavo al inicio, hay distintos momentos en la neurotransmisión dopaminérgica donde, digamos, esta neurotransmisión puede ser evaluada. Nosotros tenemos disponible, por un lado, la fluordopa. Ambas, digamos, de las que contamos son ambas imágenes presinápticas de las que estamos hablando, ¿no? Siempre en la presinapsis, por un lado tenemos la fluordopa, que es un marcador de la dopa de carboxilasa, ¿sí? Estamos en este punto de la neurotransmisión dopaminérgica, y por el otro lado tenemos el TRODAT, digamos que en el que nos ubicamos en este punto, que es en el recaptador de dopamina presináptico. Algo de esto ya han visto en diapositivas anteriores, y como se mencionó antes, digamos, no es lo mismo, o digamos, fisiopatológicamente no es lo mismo ver una imagen que ver la otra, porque estamos viendo momentos diferentes de la neurotransmisión, y es real que en etapas tempranas de la enfermedad no es lo mismo un marcador que el otro. Como se mencionaba antes, la fluordopa es un marcador que puede en etapas tempranas de enfermedad estar sujeto a mecanismos compensatorios, en este caso upregulation. Lo que nosotros queremos, si a lo que el paciente le está faltando, digamos, en esa sinapsis es dopamina, por un lado el paciente puede aumentar la síntesis de dopamina, y entonces nosotros podríamos ver, digamos, en etapas primarias, digamos, así es como digamos, esta etapa de la neurotransmisión puede verse afectada. Y por otro lado, si el paciente lo que quiere hacer es mantener dopamina alta, digamos, en el espacio sináptico, lo otro que puede hacer es recaptar menos, por lo cual, digamos, si nosotros lo que vamos a observar es el transportador de dopamina presináptico, este transportador, en lugar de un upregulation, como sufrió la otra molécula, este va a tener un downregulation, porque el paciente lo que quiere es recaptar menos para tener más dopamina en el espacio sináptico. Ahora, es importante remarcar en este punto que probablemente estos mecanismos compensatorios ocurran en estadios muy tempranos de enfermedad, incluso, digamos, en momentos premotores de enfermedad, por lo cual un paciente que se presenta en el consultorio ya con síntomas motores, probablemente estemos a tiempo para usar en realidad cualquiera de las dos moléculas. Incluso es importante, digamos, o hay estudios muy interesantes en los que, digamos, hablando de esto de la afectación dopaminérgica incluso en estadios premotores, el momento cero sería el momento en el que un paciente empieza a tener síntomas motores. Acá se han comparado personas jóvenes, en violeta, perdón, y personas mayores al inicio de su enfermedad en rojo. Y lo que vemos es que al momento del paciente presentar síntomas motores, las personas más jóvenes presentan niveles más bajos dopaminérgicos, y esto se cree también, digamos, por mecanismos compensatorios. Digamos, el paciente más joven tiene un cerebro que le permite soportar mucha más pérdida dopaminérgica antes de presentar síntomas que un cerebro un poco mayor. Pero de cualquier manera, digamos, se estima, estos son cálculos estimativos, digamos, este es el tiempo de anticipación con el que uno puede ver un estudio, digamos, patológico en un paciente antes de presentar síntomas motores. La fluordopa sería el más tardío, como decíamos antes, pero puede estar alterado hasta 6 años antes de que el paciente tenga un síntoma motor, mientras que un estudio, digamos, de un transportador de dopamina presináptico puede estar alterado hasta 13 años antes de que el paciente tenga síntomas motores. Y ahí, entonces, hablando de la utilidad de las imágenes moleculares en estos casos, ustedes ven ahí ese gráfico un poco dividido en grises más oscuros y un gris clarito hacia la izquierda. El gris clarito sería esa etapa premotora de la que estamos hablando, en el que el paciente presenta otros síntomas que no tienen que ver con su función motora, síntomas como trastornos del sueño, como trastornos del olfato, como constipación o trastornos psiquiátricos o del ánimo, y es en este momento en el que uno también puede utilizar imágenes moleculares y diagnosticar un déficit dopaminérgico, entonces, digamos, incluso antes de que el paciente presente ningún tipo de síntoma motor.
Hay muchos trabajos al respecto, y como les decía antes, esto es de mucha importancia en el desarrollo, que es lo que se intenta hoy en día con todas estas patologías neurodegenerativas, en el desarrollo de tratamientos modificadores de enfermedad, y los pacientes más interesantes, digamos, y más ricos en este sentido, son, digamos, los pacientes en ese estadio premotor, en donde, digamos, uno va a poder hacer una gran diferencia. Este es un estudio que, digamos, estudió pacientes con trastorno del sueño REM, que es, digamos, un síntoma premotor muy frecuente en enfermedad de Parkinson. El paciente que ustedes ven arriba, digamos, acá, en las figuras ABC, es un paciente que, como ustedes ven, es un paciente con trastorno del sueño REM que a lo largo de los años fue empeorando un poco, digamos, su transmisión dopaminérgica, pero este paciente de aquí arriba, al momento por lo menos de terminarse el estudio, aún no presenta síntomas motores, y el TRODAT, como ustedes pueden ver, digamos, ese transportador de dopamina a lo largo del tiempo de cualquier manera fue empeorando. El paciente de abajo, las figuras D, E y F, es un paciente también con trastorno del sueño REM que al momento de terminar el estudio comienza a presentar sus síntomas motores. Hay un punto, digamos, un threshold que los pacientes tienen que cruzar en esta disminución dopaminérgica, que como veíamos antes, probablemente incluso hasta en la determinación de ese threshold tenga que ver la edad del paciente, porque pacientes mucho más jóvenes soportan, digamos, caídas en su neurotransmisión dopaminérgica mucho mayores antes de presentar síntomas. Y lo que ven ustedes acá en el gráfico a la derecha, entonces, es todo este grupo de pacientes, en verde los que al momento de terminar el estudio aún no presentan síntomas, y en azul los pacientes que sí los presentan. Cada uno de estos gráficos corresponde a caudado y putamen de un lado y del otro. Todos tienen una tendencia, digamos, a declinar, porque esta es una patología, el trastorno del sueño REM es una patología que si uno le da el tiempo suficiente, casi el 90% de los pacientes va a presentar una enfermedad neurodegenerativa luego, o alguna sinucleinopatía, que ahora vamos a ver un poco cuáles son las posibilidades. Y bueno, y se ven en azul entonces, digamos, estos que sí presentaron síntomas, como su declinación dopaminérgica fue mayor. Este trabajo, como bueno, ustedes saben, porque muchos de ustedes participaron en esto, comenzó ya hace muchos años como un estudio colaborativo. Trabajamos mucho durante el año 2017, esto lo mostramos en el congreso del año 2018. Esto fue, digamos, cuando bueno, se puso en funcionamiento el TRODAT. Participaron, como decíamos, seguramente muchos de ustedes, muchos centros de Buenos Aires, de Santa Fe, de La Pampa, de Salta. Y lo que logramos, digamos, en primera instancia probar en este momento fue cómo los pacientes, ¿ven mi cursor? A ver, ahí, no se ve, bueno. Cómo los pacientes, digamos, con parkinsonismos, lo que hacen, digamos, es logramos una buena diferenciación entre aquellos pacientes con parkinsonismo y escaneamos también en esta oportunidad controles normales. Y obtuvimos una buena diferenciación de estos dos cuando los analizamos sobre todo a nivel de putamen, que es donde primero se produce la declinación. Luego lo que hicimos en FLENI fue un trabajo, nosotros los estudios de fluordopa los informamos tanto cuali como cuantitativamente. En el mundo lo que se hace habitualmente es una cuantificación manual usando ROIS o VOIS, digamos, de un tamaño acorde a esos ganglios de la base que nosotros queremos evaluar. Y lo que nos preguntábamos era si, digamos, en esto de hacer un análisis manual y colocando esos ROIS o VOIS manualmente sobre las imágenes, no estábamos, digamos, generando algún tipo de error de interpretación en las imágenes, o que la variabilidad interobservador, digamos, pudiera afectar de alguna manera este análisis que hacemos de las imágenes, por lo cual, digamos, desarrollamos métodos automatizados de cuantificación, y la verdad es que por ambos métodos logramos una buena discriminación, digamos, entre el estriado normal y el estriado patológico, y comparando a esos métodos, ahora sí creo que se ve el cursor, ¿cierto? Comparando a esos métodos, lo que logramos, digamos, fue un buen nivel de discriminación entre el paciente normal y el paciente patológico, obteniendo, digamos, una buena
correlación entre todos los métodos de cuantificación. Para estar seguros de que estábamos trabajando bien, lo otro que hicimos fue correlacionar, tomamos algunos pacientes y los escaneamos por ambos métodos, con fluordopa y con Trodat, y la verdad es que obtuvimos una buena correlación entre ambos métodos, con fluordopa y con Trodat. Estos eran todos pacientes patológicos. Este cuadro que ustedes ven aquí a la izquierda es la comparación, este es el caudado más normal, entre comillas, más patológico, entre comillas, del paciente comparado con su caudado más normal, el putamen más patológico comparado con el putamen más normal, y tanto, digamos, usando fluordopa como usando Trodat, logramos, digamos, una buena discriminación de ambos. Sí es cierto, como decían, que el Trodat es un estudio más ruidoso, entonces estas cajas son más grandes, porque el estudio es mucho más variable que la fluordopa, pero digamos, sí se logra una buena discriminación entre ambos. Estos son algunos ejemplos de imágenes de algunos pacientes. Como ustedes ven, son pacientes de distintas edades y pacientes con estadios clínicos distintos de enfermedad. Eso que ustedes ven ahí como UPDRS es una medida clínica de severidad motora. Cuanto más alta, digamos, más comprometido está el paciente. Y entonces vemos acá lo que clásicamente vemos en personas, estas son ambas pacientes con enfermedad de Parkinson, y acá tenemos una imagen, digamos, normal hacia abajo. Entonces vemos lo que clásicamente vemos en enfermedad de Parkinson, esa disminución de la captación del marcador, que es asimétrica, con un mayor compromiso del lado contralateral a los síntomas del paciente, y con esa progresión postero-anterior, digamos, de caudado hacia putamen, de atrás hacia adelante, clásica de la enfermedad. Lo mismo podemos observar en estudios de Trodat. Estos son algunos Trodat de pacientes de nuestra institución. Los 3 casos de arriba son estudios de Trodat normales, y los casos de abajo son estudios de Trodat patológico. Los primeros 2 son pacientes con enfermedad de Parkinson, y el tercer paciente, que les estoy marcando acá, es un paciente con diagnóstico clínico de atrofia multisistémica. Y esto mencionaba la doctora Vázquez hace un ratito, qué precauciones uno tiene que tener cuando estudia a un paciente sobre todo con los transportadores de dopamina, porque hay muchas drogas que pueden, digamos, intervenir o bloquear estos receptores de dopamina, por lo cual hay drogas que, bueno, de acuerdo a su vida media, tenemos que suspender previo al estudio, y acá les hice una lista de ellas. Los más comunes, digamos, los fármacos con los que los pacientes más frecuentes vienen a estudiarse por estas cuestiones, muchas veces los pacientes están medicados con antidepresivos, inhibidores de la recaptación de serotonina, pero que también pueden, digamos, inhibir en menor medida la recaptación de dopamina, que es lo que nosotros estamos estudiando con el Trodat. Entonces a eso hay que prestarle mucha atención, y por ahí los pacientes que vienen con sospecha de enfermedad de Parkinson pueden estar medicados con selegilina. Esto también nos puede alterar un poco el estudio. La selegilina es un inhibidor de la MAO, que se mencionó antes. Así que bueno, estas cuestiones hay que tenerlas en cuenta para suspender las drogas que fuera necesario, si es posible. Y una gran pregunta es: ¿qué hacemos con los antipsicóticos? Porque los antipsicóticos, que son drogas que clásicamente son bloqueantes de los receptores de dopamina, sucede que clásicamente los antipsicóticos son bloqueantes del receptor de dopamina, pero son bloqueantes del receptor de dopamina postsináptico, y nosotros estamos evaluando el presináptico. Ahora, hay alguna, digamos, evidencia también en los textos de farmacología de que estos bloqueantes del receptor D2 postsináptico, digamos, siendo este efecto dosis dependiente, en dosis más bajas podrían tener algún nivel de bloqueo del receptor presináptico, por lo cual, digamos, estas son imágenes que tomamos con mucha cautela, porque muchas veces los pacientes vienen a escanearse, bueno, porque la pregunta es si el paciente tiene un parkinsonismo farmacológico inducido por estas mismas drogas, o tiene, digamos, otra patología, y eso es realmente un tema. Hay mucha bibliografía al respecto, sobre todo la bibliografía está hecha con estudios de DaTscan, no de Trodat, sino usando iodo 123. Pero lo interesante que muestra esta bibliografía, ustedes pueden ver acá en esta tabla de la izquierda,
Muy frecuentemente estos pacientes que vienen a escanearse, acá este es un estudio que se hizo, por ejemplo, con 51 pacientes, siendo patológico el estudio en 15, o sea, un 30% de los pacientes tienen un estudio patológico, lo cual es algo muy alto. Y en realidad lo que mucha gente propone es si en realidad lo que está pasando es que estos pacientes que hacen estos parkinsonismos, digamos, inducidos por antipsicóticos, no son pacientes en los que en realidad además no se les está desenmascarando algo que el paciente tenía de base. A lo que sí digamos, se llega a cierta conclusión, o por lo menos este trabajo concluye, que aquellos que tienen, digamos, y en esto el cambio de conducta que un estudio patológico o normal, digamos, genera en la clínica, ¿no? Hay muchos pacientes con estudio patológico, lo que ellos vieron es que más frecuentemente aquellos que tienen estudios patológicos y que están medicados con antipsicóticos son pacientes que tienen mucha más clínica, mientras que los que digamos, tienen estudios normales son los que tienen menos clínica. Y a su vez, estos que tienen estudios patológicos son los que responden a levodopa, o sea, la medicación que nosotros habitualmente usamos para el tratamiento de los parkinsonismos. Entonces, aún más, digamos, esto apoya esta teoría de que en realidad estos antipsicóticos no están generando algo nuevo, sino que están desenmascarando algo que el paciente tenía. Mientras que los pacientes que tienen, digamos, estudio normal, en realidad, digamos, a lo que más responden es al cambio de la medicación, no así tanto en los que tienen estudio patológico. Al que tiene estudio patológico yo le saco esa medicación, que supongo que es la Noxa, pero en realidad el paciente sigue siendo, digamos, sigue teniendo problemas. En el cuadro de la derecha, este es un trabajo que se hizo en pacientes con diagnóstico de esquizofrenia, pacientes con parkinsonismo y sin parkinsonismo. Lo interesante es que a los pacientes se los estudió antes de darle ninguna droga y luego de darle una droga. Lo que ustedes ven ahí como BL es el paciente esquizofrénico antes de darle nada, y el paciente esquizofrénico después de darle drogas. Lo interesante es que la cantidad de pacientes esquizofrénicos que yo tengo con estudios más patológicos que los controles que ustedes ven a la izquierda, digamos, pre y post droga son casi los mismos, no es que post droga el estudio se me afectó. Pero sí lo que me está demostrando es que esos pacientes pueden tener entonces, digamos, niveles dopaminérgicos más bajos, incluso antes de yo darle nada. Existen hasta, digamos, patologías genéticas en las que los pacientes presentan, digamos, por lo general como síntoma de presentación, síntomas psiquiátricos, y son pacientes que luego, en la progresión de su enfermedad, entonces van a deteriorar su vía dopaminérgica y van a presentar parkinsonismo, como es la de lesión del cromosoma 22q11, que es una patología muy rara. Pero bueno, se los traigo porque en realidad es muy interesante, porque como un estudio de estos, o sea, en realidad a un paciente le puede cambiar el diagnóstico. Volviendo entonces un poco a la enfermedad de Parkinson, como ya hemos mencionado bastante, el diagnóstico de enfermedad de Parkinson hoy en día sigue siendo clínico, pero es una realidad, digamos, que es un criterio de exclusión el paciente que tiene una imagen dopaminérgica normal, cualquiera sea. Ese es un criterio de exclusión para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. Y sucede que hasta en las clínicas más especializadas, el diagnóstico clínico de enfermedad de Parkinson en etapas tempranas de la enfermedad puede tener, digamos, un error bastante grande, hasta del 13%. Este es un estudio internacional en el que el PPMI es un estudio en el que se evalúa la evolución o sea, la clínica y las imágenes de pacientes con enfermedad de Parkinson. Es una gran colección internacional de imágenes, y ellos ven esto: hasta el 13% de esos pacientes, digamos, a los que se les diagnosticó enfermedad de Parkinson tienen imágenes normales, y eso excluye absolutamente el diagnóstico. Y entonces se denominan esto que dice ahí como SWED, que significa Scans Without Evidence of Dopamine Dysfunction. Son pacientes que tienen imágenes sin disfunción dopaminérgica, y es un poco, hoy en día les diría, una especie de bolsa en la que seguramente estén entrando muchas cosas que probablemente el día de mañana podamos saber qué es. Entonces, bueno, como ya vimos, en la enfermedad de Parkinson lo clásico es esa disminución de la captación bilateral y asimétrica con ese gradiente postero-anterior,
Y sí, digamos, está probado hoy en día el estudio de las imágenes dopaminérgicas, como decíamos, en el diagnóstico de enfermedad de Parkinson es un criterio de apoyo cuando la imagen es patológica y es un criterio de exclusión cuando la imagen es normal, y en la clínica también nos permiten diferenciar al paciente que tiene temblor esencial, al parkinsonismo entonces inducido por drogas, al parkinsonismo psicógeno, que parece, digamos, como una cuestión menor que uno nombra acá, pero en muchas ocasiones también puede ser un diagnóstico muy difícil, y también, digamos, de la sospecha de parkinsonismo vascular, siempre teniendo en cuenta que cuando la sospecha es de parkinsonismo vascular, uno además tiene que mirar bien la imagen anatómica, porque una lesión estratégica de los ganglios de la base le puede dar, digamos, en las imágenes funcionales, un estriado amputado que en realidad, digamos, es lesional y no funcional. Por supuesto que todo esto tiene sus excepciones, y por eso lo que mencionaba la doctora Vázquez de esto de, digamos, del cuidado que hay que tener en la interpretación de estas imágenes, porque así como dijimos, bueno, entonces la imagen clásica de la enfermedad de Parkinson, con esta disminución posteroanterior, entonces el caudado se vería casi preservado, digamos, en etapas tempranas. Bueno, como parte de este estudio que les mencioné, el PPMI también, lo otro que se investigó fue, bueno, qué nivel de afectación tienen los pacientes con enfermedades Parkinson temprana, en los primeros 2 años, desde la presentación de sus síntomas motores, qué nivel de afectación tienen ellos en el caudado. Estos son los pacientes, digamos, al comienzo del estudio, estos son los pacientes 4 años después, si no me equivoco eran 4. El 51% de los pacientes al inicio del estudio tiene los caudados normales, y un 20 y pico por ciento tiene, o sea, un 26% tiene un caudado afectado, un 22% tiene ambos caudados afectados. Si le damos un poco más de tiempo, el 61% va a tener algún grado de afectación del caudado bilateral. Con lo cual, digamos, todo esto que uno un poco dice como reglas, y esto tiene muchas excepciones. ¿Qué impacto tiene que el paciente tenga ese caudado patológico al inicio? Bueno, eso es muy interesante, que se vio que los pacientes que tienen ese caudado patológico al inicio, que ustedes ven acá como PDBC, bilateral caudado, lo que se ve es que estos pacientes que tienen el caudado patológico al inicio evolucionan a lo largo de su enfermedad con una empeoría cognitiva mayor que los que no lo tienen mayor índice de depresión y mayor alteración de la marcha también. Digamos, de alguna manera, digamos, habla un poco incluso de pronóstico, digamos, y de subtipos, si se quiere, también de enfermedad. Mucho se ha intentado, digamos, el uso de las imágenes dopaminérgicas en el diagnóstico diferencial de los distintos parkinsonismos. Cuando un paciente llega al consultorio con un parkinsonismo significa que el paciente tiene temblor, rigidez y lentitud. Entonces, cuando un paciente llega al consultorio con parkinsonismo, digamos, lo que uno se pregunta, o la gran pregunta, porque difiere mucho, digamos, en términos pronósticos y etcétera, es si esto es una enfermedad de Parkinson o es otro tipo de parkinsonismo. Y, digamos, se intentó desde el inicio hacer algún tipo de disquisición, digamos, por las imágenes presinápticas de este tipo de parkinsonismos. Hubo ciertas observaciones, se vio que, por ejemplo, el caudado está más afectado en un parkinsonismo que se llama parálisis supranuclear progresiva comparado con la enfermedad de Parkinson, o que en otro parkinsonismo, que ahora un poco más adelante vamos a ver de qué se trata, que se llama córtico basal, el paciente es muy asimétrico, como lo es en la enfermedad de Parkinson, y no es tan asimétrico cuando tiene otros parkinsonismos, pero la realidad es que la performance de este método para la utilización en un paciente, digamos, a nivel clínico, si bien puede haber diferencias grupales, las diferencias a nivel individual no son significativas como para que uno pueda usar esto en diagnóstico diferencial. Hace un rato nombramos receptores postsinápticos y la existencia de marcadores de receptores postsinápticos. Con estos receptores también, digamos, se ha intentado el diagnóstico diferencial. Como ustedes pueden ver acá en el gráfico de la izquierda, este es un control normal. Las imágenes de arriba son presinápticas, las de abajo son postsinápticas.
Lo que llama la atención acá es que el paciente con enfermedad de Parkinson naive, como dice ahí, que es un paciente sin medicación, que aún no ha recibido ninguna medicación para el tratamiento de su enfermedad, es un paciente que tiene aumentada, digamos, la densidad de receptores postsinápticos, lo mismo, por mecanismos compensatorios. El paciente lo que quiere es en esa postsinapsis captar toda la dopamina que puede. Y esto un poco lo diferencia de los otros parkinsonismos, los parkinsonismos atípicos, en los que también se ve afectada la postsinapsis. El estudio, como ustedes ven acá, se ve afectado por el uso de medicación, por supuesto que va a estimular los receptores. Pero de alguna manera entonces se dijo, bueno, pero entonces los receptores postsinápticos podrían marcarnos esta diferencia. Y si bien es real, digamos, que los pacientes con enfermedad de Parkinson tienen incluso, como ustedes ven acá, una captación mucho más alta que los controles y más alta que los otros parkinsonismos, existe de cualquier manera, digamos, bastante overlap en las distintas patologías, por lo cual lo mismo, digamos, a nivel individual, no es un estudio que yo pueda usar para el diagnóstico diferencial. Algunos otros han propuesto las imágenes de dopaminérgicas. En realidad lo que hicieron en este trabajo fue por SPM medir digamos, la actividad dopaminérgica cerebral total, y lo que pudieron encontrar es que los pacientes con enfermedad de Parkinson, digamos, tienen una actividad dopaminérgica mesencefálica relativamente preservada comparado con los otros parkinsonismos, que tienen, digamos, probablemente, o se hipotetiza que esto sucede de esta manera porque tienen un compromiso de la sustancia negra mucho más global que el que tiene la enfermedad de Parkinson, y por eso esto se ve así, pero tampoco logra, digamos, una buena discriminación. Entonces les diría 10 minutos. Bien, entonces les diría que, digamos, si lo que queremos es discriminar, probablemente usemos imágenes metabólicas FDG. Existe un patrón clásico de enfermedad de Parkinson en FDG, que es el aumento de la señal en los ganglios de la base, que no tienen los otros parkinsonismos. Este es un paciente con enfermedad de Parkinson, que, como ustedes ven acá, impresiona tener un hipermetabolismo gangliobasal, algo de hipometabolismo posterior. Esta es su FDOPA correspondiente. Incluso, digamos, hay determinadas características de la enfermedad de Parkinson, como el temblor, que no se explican bien por esa disfunción gangliobasal que estábamos hablando, como lo es, por ejemplo, el temblor. El temblor tiene una fisiopatología diferente, y por FDG lo que se ve es que en realidad hay otros circuitos involucrados en la generación del temblor, en los que participan el cerebelo, el putamen y la corteza motora primaria, incluso teniendo esto, digamos, directa correlación con la amplitud del temblor en el paciente. Así como existe un patrón metabólico para el temblor, se ha descrito también un patrón cognitivo para el paciente con enfermedad de Parkinson y deterioro cognitivo, que tiene un hipometabolismo prefrontal y parietal, posterior mucho más marcado, y a veces también un hipermetabolismo cerebeloso, sobre todo en los núcleos dentados. Entonces dijimos, bueno, ¿cómo diferenciamos entonces con los otros parkinsonismos? Bueno, uno del que habitualmente necesitamos diferenciar a los pacientes es un parkinsonismo que se llama parálisis supranuclear progresiva. Es un paciente que evoluciona peor, tiene un pronóstico peor y responde peor a la medicación. Estos pacientes, clásicamente, en las imágenes entonces de FDG, lo que tienen es, entonces, a diferencia de la enfermedad de Parkinson, que tenían hipermetabolismo gangliobasal, este paciente tiene hipometabolismo gangliobasal, también tiene hipometabolismo en la corteza frontal medial, son sus principales características, y con hipometabolismo en el tronco. Desde ya que esto no es tan fácil, porque hay distintos subtipos, esto, digamos, se vuelve más complicado, porque hay distintos subtipos de PSP, o parálisis supranuclear progresiva, como ustedes pueden ver ahí abajo a la derecha. El paciente con PSP se puede presentar de muchas maneras, en realidad. Se puede presentar así, como esto que yo les estoy marcando acá, la PSPP, que es el paciente que más se parece al Parkinson, o se puede presentar con la clásica PSP superflorida, digamos, con mucha más clínica. Y la realidad es que entonces, dependiendo del subtipo de PSP que el paciente tenga, es el grado, digamos, de expresión de este patrón metabólico que estamos hablando, con lo cual, digamos, la cosa ahí se complica un poco. Algo parecido sucede con otro parkinsonismo que se llama atrofia multisistémica, que también es un parkinsonismo más agresivo, menos respondedor y con algunas otras características clínicas. Estos también tienen hipometabolismo gangliobasal,
pero es clásico de ellos que tengan hipometabolismo cerebeloso. Ustedes ven ahí a la derecha un ejemplo de un paciente nuestro. Ahora, este era el paciente clásico con la atrofia multisistémica clásica, porque lo mismo que pasa con la PSP pasa con la atrofia multisistémica, y el paciente, digamos, los pacientes se presentan en un espectro clínico, y de acuerdo a esa clínica es la expresión en la FDG que los pacientes tienen. Por lo tanto, digamos, esos patrones pueden un poco no ser consistentes. Y el último parkinsonismo del que necesitamos diferenciar a veces a los pacientes es de uno que se llama síndrome córtico-basal. Este es como bastante característico, porque si bien tiene esa F-dopa asimétrica, que yo les puedo decir que esto es un paciente con enfermedad de Parkinson, lo interesante es que también es asimétrica su FDG gangliobasal, que no es en los otros pacientes, y también es asimétrica su captación cortical, sobre todo parietal, digamos, en estos pacientes. Así que estos sí, les diría, tienen una imagen un poco más característica. Pero yo dije síndrome córtico-basal y no dije enfermedad córtico-basal. Esto es un síndrome y no es una enfermedad, y este síndrome lo pueden dar muchas enfermedades. Entonces, de acuerdo a la anatomía patológica que el paciente tenga, es la expresión de este patrón, o es la probabilidad de expresión de este patrón que yo voy a ver. Porque hay pacientes con síndrome córtico-basal que en realidad, si uno los va a analizar anatomopatológicamente, en realidad lo que tienen es una anatomía patológica, por ejemplo, de enfermedad de Alzheimer, entre otras, y entonces estos Alzheimer se dice tienen, digamos, un patrón menos estriatal y más cortical de la FDG, mientras que las degeneraciones corticobasales son al revés. Pero bueno, aquí es donde, digamos, la cosa se complica bastante. Otra cuestión u otra imagen molecular que se ha propuesto para la diferenciación de parkinsonismos, y sobre todo se ha propuesto para diferenciar la enfermedad de Parkinson de la atrofia multisistémica, que como les decía, se pueden parecer mucho al inicio de la enfermedad, es el SPECT cardíaco con MIBG, que seguramente muchos de ustedes sepan más de esto que yo, pero lo que diferencia, digamos, este estudio es digamos, la actividad simpática postganglionar, y estos pacientes, digamos, todos tienen una disfunción simpática, pero en uno es predominantemente postganglionar y en el otro es predominantemente preganglionar. Entonces el paciente con Parkinson me va a dar un estudio patológico, porque su patología es principalmente postganglionar, mientras que la atrofia multisistémica me va a dar un patrón preganglionar. Pero les diría que si uno, digamos, tiene que elegir qué imágenes yo voy a usar, si lo que quiero hacer es diagnóstico diferencial, es probablemente la combinación de una imagen dopaminérgica con una imagen metabólica de FDG. En esto, digamos, es en lo que hay mayor consenso a nivel mundial. Por supuesto, teniendo en cuenta estos detalles que mencionamos, de que no todos los pacientes van a expresar, digamos, estos patrones de FDG de la misma manera, porque en esto influye su anatomía patológica, influye la clínica y todas estas cosas. Así que bueno, como conclusiones podemos decir que dentro de los criterios definidos hoy en día para el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, una imagen dopaminérgica normal es un criterio de exclusión para este diagnóstico. Un MIBG cardíaco está descrito dentro de los criterios diagnósticos de enfermedad de Parkinson como criterio de apoyo diagnóstico, el MIBG patológico. Nos sirve la imagen dopaminérgica para el diagnóstico diferencial con otros parkinsonismos degenerativos o no degenerativos, como el temblor esencial, parkinsonismo farmacológico, psicógeno o vascular. Y probablemente para el diagnóstico diferencial, como decíamos entonces, utilicemos la combinación de una imagen dopaminérgica con una imagen metabólica como el FDG. Como ya mencionaron antes, probablemente las perspectivas a futuro, sobre todo en los parkinsonismos enfocados en la sinucleína, aún no tenemos un buen marcador de sinucleína, no existe un buen marcador de sinucleína todavía en el mundo. Son de interés también el tau, el amiloide, la inflamación en estas patologías, que seguramente nos ayuden a entender mejor estas enfermedades. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Julieta. Vamos a ir directamente a los casos clínicos, y ustedes van a tener la oportunidad de votar, y bueno, veremos
Parece divertido, creo que va a ser una buena conclusión de las aplicaciones. ¿Cuándo irá, Julieta? Bien. Vamos ahora, voy a compartirles los casos. Espero que esta parte me salga bien. Estos. Ahí ustedes pueden ver los casos, sí. No Bien. se ve la pantalla No. completa. No, ¿No se ve? no está en presentación. Ah, qué raro. A ver, voy a dejar de compartir y voy a probarlo de nuevo. Ustedes ahí no están viendo nada, no. Voy a compartir de nuevo. ¿Ahí lo ven? Sí lo vemos, pero no está como presentación. A ver ahí. Ahora Ahí sí. Ahí está. Bueno. El primer caso, tenemos una paciente de sexo femenino, de 58 años, se presenta al consultorio con un temblor de miembro superior e inferior derechos de 3 meses de evolución. Al examen físico, además, le encontramos bradicinesia o lentitud de los movimientos y rigidez en el hemicuerpo derecho, refiere estar mal de ánimo hace bastante tiempo, no tiene ninguna medicación, habitual que tome hoy en día, ni ha tomado medicaciones en el pasado que puedan ser de relevancia, tampoco tiene antecedentes familiares, y sospechamos entonces en el consultorio que la paciente puede tener enfermedad de Parkinson. Y la pregunta es, ¿qué estudio ustedes recomendarían en este caso? Ahí les voy a poner la pregunta. Ahí tienen la pregunta, ¿no? Sí. Por favor, voten alguna de las 3 opciones. Es una opción única. Bien. Bueno. Parece Creo que que no ahí hay los mucha números... votación, ¿eh? Un poquito. Hay pocas, sí. Los estudios están un poco, ahí se quedó quieto, así que les voy a compartir los resultados. Ahí ustedes los pueden ver, ¿no? Y la respuesta está peleada entre si le pido un PET cerebral con fluordopa o le pido un SPECT con TRODAT. Ahí lo pueden ver, perdón, no lo estaba compartiendo. Y la verdad es que cualquiera de los dos estudios está bien en este caso. La realidad es que puedo pedir cualquiera de los dos y cualquiera de los dos, me va a apoyar el diagnóstico que estoy sospechando, en esto de que sospecho un parkinsonismo degenerativo. Ahora, ¿qué esperan ustedes encontrar en ese estudio? Y les voy a poner la siguiente pregunta. Ahí está. Recuerden que estamos sospechando que la paciente tiene enfermedad de Parkinson. Bien. Ahí se siguen moviendo un poco los números. Perfecto. Bueno, entonces acá, ahí ustedes pueden ver las respuestas. La que ganó fue la que dice disminución del captador del marcador en forma asimétrica, y la que le sigue es la que dice disminución del captador del marcador en forma bilateral y simétrica. Bueno, en realidad, la mayoría tenía razón, lo que esperamos ver en este paciente, entonces es una disminución de la captación del marcador en forma asimétrica. Por lo general, recordemos que esto es una paciente que dijimos tiene síntomas hace poco, tiene meses de evolución de síntomas motores, por lo cual probablemente, les diría yo, la disminución de la captación del marcador, ya sea de fluordopa o de TRODAT, va a ser asimétrica, compatible probablemente con los síntomas de la paciente.
Y estas son las imágenes que ella tenía. Estos son pacientes reales, no son inventados. Esta es la imagen que ella tenía. Recuerden que ella tenía los síntomas derechos, perdón. Y entonces tiene esa hipocaptación, que es un poco probablemente bilateral, pero bien asimétrica, de posterior a anterior, como decíamos antes. Strodan. Sí, es un Trodan, perdón. Sí. Así que les voy a hacer otra pregunta. Entonces, bueno, seguimos con la misma paciente. Sospechábamos eso. Sospechábamos, a mí clínicamente en el consultorio me parece enfermedad de Parkinson, y entonces tiene ese TRODAT patológico. ¿Qué les parece que hace este TRODAT patológico? Confirma el diagnóstico de Parkinson, descarta el diagnóstico de Parkinson, apoya el diagnóstico de Parkinson, sugiere un parkinsonismo atípico, o sugiere que esto es temblor esencial. Siguen cambiando un poco los números. Acá vale votar porque total no se ve quién vota qué, así que no pasa nada. Bien. Y acá les comparto los resultados. La mayoría puso que el estudio apoya el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, y eso está perfecto. El estudio apoya el diagnóstico de enfermedad de Parkinson, y la respuesta que le sigue es que el estudio confirma el diagnóstico. Y bueno, es una pregunta un poco tramposa esta, ¿no? Porque en realidad, a ver, no existen hoy estudios, los estudios estos son de apoyo diagnóstico, no confirma el diagnóstico de enfermedad de Parkinson. ¿Y por qué? Supongamos que esta paciente, un poco más adelante, empieza a presentar otros síntomas, y entonces yo me vuelvo a preguntar si en realidad, y esto es lo que nos pasa todos los días en el consultorio, la paciente, bueno, tiene el estudio patológico, yo creo que es enfermedad de Parkinson, la trato como si lo fuera, y supongamos dentro de 2 años la paciente dice, no, pero ya no respondo bien a la levodopa, me siento mal, le cae la presión, bueno, tiene una serie de cosas, y en realidad es en ese momento que uno se termina replanteando el diagnóstico. Pero ¿qué pasa? Como dijimos antes, o sea, en diagnósticos diferenciales la imagen dopaminérgica en realidad no nos sirve. Así que bueno, como la mayoría opinó, este estudio apoya el diagnóstico, pero no es un estudio confirmatorio de diagnóstico, porque en realidad nos confirma el parkinsonismo degenerativo y no la enfermedad de Parkinson. Otro caso, tenemos otra mujer de 62 años, con un posible antecedente de trastorno del sueño REM, ese trastorno del sueño del que hablamos hace un rato, por relato, cuenta, digamos, que de noche habla, grita, se cayó de la cama y le pega a su compañero de la cama dormida, y comienza hace un año atrás con un cuadro de vómitos asociado a disminución de peso, por lo que a ella la medicaron con Alplax, Sulprida y metoclopramida. Recuerden que estas eran drogas que, bueno, estaban incluidas dentro de las drogas que pueden funcionar como bloqueantes dopaminérgicos. Consulta por temblor en las manos y mentón. Al examen físico, además, se le observa una disminución del balanceo de los brazos, bilateral, y algo de bradicinesia izquierda. Me quedaba un poco la duda si esa bradicinesia era real o era que uno se la estaba buscando, y a esta paciente le pedimos un estudio de TRODAT. Y les voy a hacer acá entonces otra pregunta. Le pedí el TRODAT, ¿y de qué me sirve? Esta está bastante peleada. Bien. Una de las opciones era, bueno, ¿de qué me sirven estas imágenes, no? Una de las opciones es que yo con esta imagen puedo diferenciar un parkinsonismo degenerativo de uno farmacológico, y la otra es que la imagen en realidad en este momento no me sirve porque la paciente está con medicaciones que son bloqueantes dopaminérgicos, estaba tomando Reliberan. Perdón, pensé que se los estaba compartiendo, ahí está.
ahí está cómo fueron las respuestas. Y la verdad es que esta es una pregunta un poco capciosa, y es como decíamos antes lo que nosotros nos preguntamos. La verdad es que, a ver, cuando uno puede suspenderle la medicación a un paciente para hacer el estudio, creo que mejor. Pero también, digamos, hay que reconocer que hoy en día hay bastante evidencia, digamos, sobre esto de que los estudios del transportador de dopamina serían lo suficientemente efectivos como para realizarlos y no se verían afectados aún cuando el paciente se encuentra bajo medicación. Como les decía antes, la mayoría de los estudios igual de la bibliografía no están hechos con TRODAT, están hechos con otros marcadores del transportador de dopamina presináptico. Así que bueno, digamos, uno se basa un poco en la bibliografía, en esto de que, bueno, sería seguro y confiable igual hacer los estudios, pero la realidad es que uno un poco, digamos, reconoce que, bueno, uno por ahí no se siente del todo cómodo cuando las imágenes son hechas de esta manera. Por suerte esta paciente tenía un TRODAT normal, aún, digamos, con medicación, así que bueno, eso fue un alivio. Entonces ahora les hago otra pregunta. La imagen normal apoya la sospecha de parkinsonismo farmacológico, descarta la posibilidad de tener un parkinsonismo degenerativo a lo largo de su vida, no descarta la posibilidad de que los síntomas se deban a enfermedad de Parkinson. Bien. Ahí están los resultados. Yo les diría que probablemente, digamos, una paciente que tiene algunos síntomas digamos, extrapiramidales, está bajo medicación, se hace un TRODAT y es normal, probablemente, digamos, esta imagen apoye, digamos, clínicamente la sospecha de un parkinsonismo farmacológico. Ahí abajo la respuesta la más frecuente fue que no descarta la posibilidad de que los síntomas se deban a enfermedad de Parkinson. Y en realidad sí lo descarta. Porque, ¿se acuerdan que uno de los criterios diagnósticos de la enfermedad de Parkinson, un criterio de exclusión, era tener una imagen normal? O sea que esta paciente tiene una imagen normal, es un criterio de exclusión. La paciente no tiene enfermedad de Parkinson, hoy no la tiene. Y la otra alternativa, que era que descarta la posibilidad de tener un parkinsonismo degenerativo a lo largo de su vida, y la verdad es que no, porque la paciente hoy no lo tiene, pero yo no sé si a esta paciente la rescaneo en 15 años y tiene algo. O sea, que la paciente tenga un estudio normal hoy no quiere decir que nunca tenga Parkinson, nunca más en su vida. El estudio me habla de hoy. Otro paciente, este es un hombre de 81 años, consulta por temblor izquierdo de 1 año y medio, en este caso de evolución, además tiene un trastorno de la marcha de 1 año de evolución, y este paciente tiene algunas características particulares. Tiene caídas desde que comenzaron sus problemas, en general se cae para atrás, le cuesta bajar escaleras, y cuando un paciente nos dice que le cuesta bajar escaleras particularmente, nosotros en lo que pensamos es que tiene algún problema en los ojos, porque lo que no puede ver hacia abajo, entonces por eso es que le cuesta más bajar, porque por lo general si alguien, digamos, tiene un problema del cuerpo y le cuestan las escaleras, le cuesta más subir que bajar, pero a este le cuesta bajar, está más irritable, más religioso, tiene algunas cuestiones conductuales, reza compulsivamente, tiene muchos miedos que antes no tenía, y tiene disartria, habla mal, habla como arrastrado. El paciente tiene además trastorno del sueño REM. Entonces, en el examen físico le encuentro los movimientos oculares, ahí hay un error de tipeo, con sacádicos alterados. Los movimientos oculares sí están alterados, el seguimiento ocular también está alterado, el paciente tiene un parkinsonismo bilateral, un poco más izquierdo, pero también lo llamativo es que de ese lado izquierdo el paciente le encuentro, porque no me lo contó, apraxia y agrafestesia.
Tiene una resonancia en la que tiene atrofia cortical a predominio parietal derecho. ¿Qué estudio ustedes le pedirían a este paciente? Caso. Bien. Bueno. Ahí les comparto los resultados. La respuesta que tuvo más votos fue que todas son correctas. Las opciones eran si el paciente le pide un TRODAT, una fluorodopa o una FDG. Y la realidad es que todas son correctas, todas me pueden ayudar a acercarme al diagnóstico. La imagen dopaminérgica me va a servir para confirmar que esto es un parkinsonismo degenerativo, y la FDG probablemente me ayude también. Así que, perfecto, todas, en este caso, las imágenes me pueden servir. Al paciente le pedimos un PET con fluorodopa, que fue sutilmente asimétrico. Recuerden que sus síntomas eran más izquierdos y tiene esta fluorodopa levemente asimétrica a derecha. Entonces, bárbaro, tengo la fluorodopa patológica. ¿Qué me dice esa fluorodopa patológica? ¿Confirma Parkinson? ¿Confirma un parkinsonismo? ¿O confirma un parkinsonismo atípico? Con esa fluorodopa con esas características particulares, ¿no? Bien. Esta está un poco peleada también. Ahí les comparto los resultados. Lo que más opinaron es que esta fluorodopa patológica en este paciente particular, porque una fluorodopa patológica en un paciente no significa lo mismo que una fluorodopa patológica en otro, ¿no? En este paciente particular, la respuesta correcta es que confirma el diagnóstico de un parkinsonismo degenerativo. Confirma el diagnóstico de Parkinson. La otra más votada fue que confirma el diagnóstico de Parkinson porque la hipocaptación era asimétrica. Y en realidad, si bien, como dijimos antes, esa hipocaptación asimétrica es clásica de la enfermedad de Parkinson, perfectamente un paciente con otro parkinsonismo degenerativo puede ser asimétrico también. Sobre todo de los que nombramos la degeneración corticobasal y la atrofia multisistémica, ¿no? No tanto la PSP, pero perfectamente puede ser asimétrica. Entonces, además le hicimos una FDG al paciente, porque con la fluorodopa sola no nos alcanzaba para acercarnos más al diagnóstico. Esta es su FDG, miren acá, esto, no les quiero dar la respuesta. Y entonces, ¿qué les parece? Estamos en el caso 3. ¿Qué les parece que esta combinación de estudios representa? La combinación esta que tiene este paciente con esta fluorodopa y esa FDG. Estoy esperando porque se sigue moviendo. Bien. Ahí les comparto los resultados y están bastante parejos. Bueno, la verdad que están bastante parejos, y este paciente, la que ganó fue atrofia multisistémica. Y yo los confundí un poco, quizá porque les dije que el paciente parecía tener un trastorno del sueño REM.
Y entonces, bueno, eso me inclina un poco hacia atrofia multisistémica. Pero en realidad este paciente tiene un síndrome córtico basal. Ustedes vieron esa... A ver... No sé por qué no me deja ir para atrás. Pero vieron esa FDG. Esa FDG en realidad estaba bastante asimétrica en los ganglios de la base, y eso es clásico del síndrome corticobasal. No suele suceder en los otros parkinsonismos, es clásico de la corticobasal. También tenía bastante hipometabolismo posterior, parietal, y eso también era asimétrico. Así que este paciente, digamos, con la clínica y con las imágenes le hicimos un diagnóstico de síndrome córtico-basal. Evolucionó como tal, no sabemos su anatomía patológica, es un paciente que falleció, no sabemos su anatomía patológica, pero el síndrome córtico-basal por lo menos lo tenía. Y el último caso es un hombre de 75 años, tiene un marcapaso colocado por un bloqueo, viene por temblor en las manos de 3 meses de evolución, había comenzado tratamiento con sertralina, tiene un temblor postural y de acción de ambas manos, y me parece que algo de lentitud en los movimientos izquierdos, sobre todo en los miembros superiores. Yo estoy entre que tiene un temblor esencial, porque tiene el temblor clásico del temblor esencial. Esto es un parkinsonismo, porque además tiene algo de bradicinesia, un poco izquierda, me parece, pero a veces estos hallazgos en el examen físico en el consultorio son muy sutiles y nos generan dudas. O tiene un temblor por drogas. Me pregunto también, algunos antidepresivos no es el caso de él. Y entonces a este paciente, la pregunta es de nuevo, ¿qué le pido? Bien. Perfecto. En realidad está perfecto lo que contestaron. El estudio de elección en este paciente, en el que no sé si es temblor, si en realidad tiene un parkinsonismo degenerativo, si tiene algo farmacológico, etc. Lo que necesito es una imagen dopaminérgica, tanto el TRODAT como la FDOPA, cualquiera de ellas me pueden servir. Está tomando sertralina, así que recuerden que si le voy a pedir un TRODAT, tengo que pensar quizá en si es posible suspendérsela. Se hizo un TRODAT, el paciente, su TRODAT, como ustedes pueden ver, fue patológico, tiene una disminución bilateral de la captación del marcador, asimétrica, predominio derecho, postero anterior, ahí casi que veo el caudado, el putamen se va como desdibujando. Así que última pregunta. ¿Qué hago con esa imagen? La imagen me confirma un parkinsonismo, me descarta que pueda tener temblor esencial, descarta el diagnóstico de temblor inducido por drogas o todas las anteriores. Bien. Y la verdad es que probablemente todas las anteriores. En el caso de este paciente, la imagen me confirma un parkinsonismo degenerativo, si yo estaba en duda de si esto era nada más que un temblor o era un parkinsonismo realmente. Descarta el diagnóstico de temblor esencial, porque el temblor esencial las imágenes son normales. Y la imagen patológica también me descarta el diagnóstico de temblor inducido por drogas. Así que está perfecto. Respondieron muy bien, todas son correctas. Voy a dejar de compartir. Bueno, espero que les haya servido. Creo que digamos, esto de hacer casos nos lleva un poco a la realidad. Doctora, tiene el micrófono deshabilitado. Iniciar audio, ahí está.
Bueno, gracias Julieta, gracias Gustavo, gracias Pablo, gracias a la asociación. Creo que cumplimos el objetivo de, por lo menos, llevar un poquito a la realidad de todos los días de los neurólogos y saber desde los médicos nucleares realmente en qué y cómo podemos ayudar a estos diagnósticos sumamente complejos, en los cuales el tiempo y la aparición de los síntomas tiene mucho impacto. Entonces el momento del estudio nos va a poner en distintos escenarios y eso probablemente sea lo de más difícil interpretación cuando uno está adelante de la imagen. Creo que se han vertido muchos conceptos, está grabada la presentación. Yo le propongo a la asociación enviar los mails de los disertantes para ver si hay preguntas particulares o dudas o algún caso concreto en el cual podamos ayudar. Y bueno, muchas gracias a todos por la paciencia y bueno, nos veremos seguramente pronto. Muchas gracias. Gracias. Adiós, adiós. Muchas gracias. Gracias a todos, excelentes presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.